El día de hoy estudiaremos un tema de suma importancia dentro del programa de la asignatura de Historia de Honduras de noveno grado. Este tema se denomina Siglo XX y estudiaremos su etapa final, es decir, de los años 1982 a 1999. Al final de esta actividad podrás ubicar cronológicamente los hechos, sucesos y acontecimientos relevantes de Honduras y el mundo a finales del siglo XX. Como objetivo primordial tenemos el destacar los principales hechos, sucesos y acontecimientos en Honduras y en el mundo a finales de este siglo. También reforzaremos los siguientes contenidos: las reformas presidenciales en Honduras y la situación mundial. Iniciamos con el gobierno de Roberto Suazo Córdoba. Él gobernó de 1982 a 1986. Se considera este gobierno como el inicio de la época democrática en el país. Dentro de sus principales aportes tenemos que luchó contra el comunismo implementado en la hermana República de Nicaragua y en Cuba, tratando de evitar las ideas socialistas y apoyando directamente al capitalismo. También durante su gobierno se dio la visita del Papa Juan Pablo II, lo cual trajo mucha alegría para los devotos de la religión católica. Durante su gobierno se creó también el COFADE, una institución que luchaba por la defensa de los derechos humanos y que luchó constantemente por esclarecer la situación de los desaparecidos en el país. También durante su gobierno se privatizaron muchas empresas estatales y se lograron establecer impuestos para mejorar el erario público. También se establece la Constitución de 1982, la cual lo que buscaba era establecer la democracia en el país y darle impulso a las diferentes áreas del vivir hondureño, es decir, el área económica, social, política y democrática. Veamos ahora el caso de José Simón Azcona del Hoyo. Él gobernó de 1986 a 1990. Dio gran impulso a las exportaciones, apoyando los cultivos tradicionales del banano y el café. También durante su gobierno se construyó la represa Francisco Morazán, lo que dio gran impulso económico al país, ya que generó lo que es la energía eléctrica a zonas que no contaban con ello, e incluso nos dimos el lujo de poder vender energía en la región. También durante su gobierno se construye el complejo deportivo que lleva su nombre, hoy conocido más como Villa Olímpica, con la intención de impulsar deportes que no son tradicionales, es decir, áreas del sector deportivo que no tenían el apoyo como lo tenía el fútbol. También durante su gobierno se dio la extraditación del personaje Juan Ramón Mata Ballesteros a Estados Unidos, lo que ocasionó convulsión social, principalmente por la clase estudiantil universitaria y por la población civil. Se privatizaron empresas estatales con el fin de mejorar la administración de ellas. Se construyó la base militar de Palmerola con la intención de tener en el centro del continente un apoyo de los Estados Unidos en contra de las ideas socialistas de los países vecinos, para atacar principalmente a El Salvador y a Nicaragua y mantener la paz en la región. Hoy en día pues funciona lo que es una base aérea denominada José Enrique Soto Cano, y que en un futuro se pretende construir ahí el aeropuerto internacional. Veamos ahora el caso de Rafael Leonardo Callejas. Este gobernó en 1990 a 1994. Se le considera como el impulsador del neoliberalismo que había fallado en la década de los 80 y en los gobiernos anteriores. Durante su gobierno, pues se logra establecer la paz con la República de El Salvador después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde recuperamos 404 kilómetros del territorio nacional, aunque sí perdimos las islas de Mianguera y Mianguerita y pusimos en riesgo pues algunos bolsones de la frontera con El Salvador. También se dio la Ley de Ordenamiento Económico como una exigencia de las instituciones de crédito, lo cual nos permitió tener nuevamente acceso a fondos internacionales, ya que durante el gobierno anterior no se pagó nada de la deuda externa. Se remodelaron las carreteras, entre ellas la carretera de Tegucigalpa a San Pedro Sula, la cual se consideró en la época como una de las mejores carreteras de Centroamérica por su calidad y por su estructura. También se condonó parte de los intereses de la deuda externa que tenemos con Estados Unidos. Veamos ahora el caso del gobierno de Carlos Roberto Reina. Este gobernó de 1994 a 1998. Estableció el servicio militar voluntario
porque antes existía el servicio militar obligatorio, donde casi siempre se perseguía y se llevaban a los batallones a las personas de escasos recursos, pues lo convirtió en una actividad voluntaria. También impulsó dentro de su gobierno la revolución moral con la idea de eliminar la corrupción y la malversación de fondos. Dentro de otros de sus aportes tenemos que se dio a la tarea de luchar contra el narcotráfico y con la venta de armas ilegales. Creó la Policía Civil, denominada Fuerza de Seguridad Pública. Veamos ahora el caso del gobierno de Carlos Roberto Flores. Este gobernó de 1998 al 2002. Durante su gobierno se dio el fatal huracán Mitch, aunque para algunos expertos en economía consideran que este huracán salvó el gobierno de Carlos Flores, porque la cantidad de ingreso de capital al país fue para grandes beneficios y ayudó a que él pudiera impulsar algunos proyectos. Se apegó al programa de reajuste económico del Fondo Monetario Internacional, logrando con ello financiamiento de préstamos para invertir en diferentes sectores. También durante su gobierno el ejército pasó a poder civil, convirtiéndose entonces el presidente en el jefe de las Fuerzas Armadas. Se privatizaron todos los aeropuertos del país, tratando de mejorar su funcionamiento. Incluso también se denuncia que durante su gobierno se trató de privatizar a Hondutel, una compañía que generaba muchas ganancias, ya que es muy rentable, pero gracias a la lucha del pueblo pues se paró este tipo de reforma. Veamos ahora la situación mundial a finales del siglo XX. Durante este siglo se aísla el virus del SIDA, enfermedad que estaba causando grandes daños a nivel mundial, y esto se logra en 1983. También durante esta época se da la Guerra de las Malvinas, esto entre la República de Argentina y el Reino Unido, en busca de recuperar el archipiélago del Caribe. También tenemos el calentamiento global de 1988, donde se dan los primeros estudios de cómo se estaba perjudicando al planeta. Tenemos la caída del muro de Berlín en 1989, lo que contribuyó a unificar el territorio alemán. La guerra del Golfo de 1991, que era una guerra más por recuperar zonas petroleras que están en posesión de Irak, y para esto pues la ONU, con el apoyo de Estados Unidos, pues iniciaron esta guerra a favor del Golfo Pérsico. Y luego tenemos el mal de las vacas locas, que se da en 1996, una enfermedad que causa daños en el sistema nervioso del ganado y que se transmite a las personas humanas, lo que provocó que se sacrificaran muchas reses a nivel mundial. Al final de esta actividad, pues tú deberás junto a tus compañeros y maestros escoger el hecho, suceso o acontecimiento que más te llamó la atención y discutirlo con ellos. Hemos logrado destacar los principales hechos, sucesos y acontecimientos en Honduras y en el mundo a finales del siglo XX, y hemos logrado reforzar los contenidos de las reformas presidenciales en Honduras y la situación mundial. Muchas gracias.